Esta semana vamos a aprender sobre la lógica en la programación. Para iniciar me gustaría que reflexionemos sobre algunos de los desafíos que fuimos experimentando a la hora de resolver ejercicios con la batalla espacial. Algunas de las preguntas típicas que se fueron haciendo y nos fueron transmitiendo están resumidas acá. Por ejemplo, ¿por qué la nave no avanza? Ocurrió que en algún momento intentamos hacer que la nave avance a un casillero que veíamos que estaba libre o que en principio estaba libre, y al pedirle que avance, la nave no avanzaba, y de hecho al pedírselo varias veces, la nave desaparecía, como que se destruía. Y alguien dijo incluso por ahí, puede ser un bug, hay un defecto, hay un problema. Mi nave se destruye, no veo nada, intento avanzar y se destruye. Bueno, no es un bug, no es un defecto. Otra pregunta típica es, ¿cuántas veces tengo que atacar un asteroide para destruirlo? No estoy entendiendo. A veces lo ataco 3, a veces 10, a veces 20, hasta que se destruya. ¿Cómo puedo saber cuántas veces tengo que atacarlo? Otra pregunta típica es, ¿cuánta sustancia puedo cargar de un contenedor? Porque a veces puedo cargar 100, a veces 20, a veces 30. Algo no estoy entendiendo. Bien, vamos a pasar en limpio algunos conceptos generales sobre la batalla espacial. Más que algunos conceptos, algunas reglas respecto a cómo es esta pieza de software. Cada vez que ustedes crean la batalla espacial, el tablero es exactamente igual en el sentido de que las piezas están distribuidas siempre en el mismo lugar, no varían entre una ejecución y la otra. Eso es correcto. Siempre hay un asteroide en una posición determinada y siempre un casillero está vacío en una posición determinada. Ahora, algo que tienen que saber es que más allá de que haya piezas que son visibles, hay piezas que no se ven, como los agujeros negros. Y no hay manera de reconocer que ahí hay una pieza a simple vista y necesitamos utilizar un radar para poder escanear los casilleros contiguos a una nave y poder determinar si realmente está vacío o está ocupado por algo que puede ser un contenedor, una base, otra nave, un asteroide, o si nos dice desconocido el radar, quiere decir que ahí hay un agujero negro. Entonces, para saber si puedo avanzar, necesito no solamente mirar el tablero, sino que necesito usar el radar y evaluar si el casillero está vacío, puedo avanzar. Si no está vacío, si hay desconocido, no puedo avanzar. Ahora bien, más allá de que las piezas estén siempre en la misma posición, las piezas no tienen las mismas características una ejecución tras otra. Es decir, la dureza que tienen los asteroides cambian entre una ejecución y la siguiente. O sea, cada vez que creo una batalla espacial, la dureza de un asteroide particular va a cambiar. Esto implica que la cantidad de disparos que tengo que hacer, la cantidad de ataques que tengo que hacer con la nave para poder destruirlo, va a variar. Entonces, a la pregunta de cuántas veces tengo que atacar un asteroide para destruirlo, no sé cuántas veces. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, necesito decir ataco hasta que al escanear no encuentre nada, hasta que esté vacía ese casillero en el cual originalmente hay un asteroide. O por ejemplo puedo decir ataco mientras que al escanear encuentre un asteroide. ¿Sí? Si encuentro un asteroide, ataco. Si no encuentro un asteroide, dejo de atacar y puedo avanzar. Lo mismo pasa con las cargas de antimateria, cristal y metal que tienen los contenedores. Es decir, cada vez que inicia la batalla espacial, la cantidad de sustancia que tiene un contenedor va a variar. Puede tener hasta 200 unidades. Entonces puede tener 1, 2, 10, 20, 30 y eso va a cambiar ejecución tras ejecución. El tipo de sustancia que tiene no va a cambiar entre una ejecución y la otra. Aquel contenedor que tenga antimateria siempre va a tener antimateria, pero su cantidad va a ser variable entre una ejecución y la siguiente. Entonces, a la hora de resolver un problema en la batalla espacial, tenemos que saber que hay parte del contexto que es conocido y es fijo y parte del contexto que es variable. Y por lo tanto, mi solución debería contemplar todos los valores posibles, por ejemplo, de la dureza de un asteroide o la cantidad de sustancia que hay en un contenedor.
Por lo tanto, estamos viendo que nuestros algoritmos deberían contemplar estas condiciones para poder funcionar diferente, reaccionar distinto, según cómo sea la realidad que en ese momento tenga que enfrentar. Es decir, cuáles sean las características de ese asteroide para poder atacarlo o de ese contenedor para poder cargar su sustancia. Para eso necesitamos empezar a hablar sobre la lógica en la programación. Vamos a usar como detonador una actividad colaborativa asincrónica. ¿Qué quiere decir esto? Es un experimento, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a proponer una consigna en particular y la idea es que cada uno pare el video, resuelva la consigna y vea a su vez las respuestas que el resto de las personas que estuvieron participando dieron. Si son los primeros van a tener que esperar un ratito hasta que alguien más responda. Pero paren el video, tómense unos 15 minutos para responder la consigna y vuelvan a escucharlo después. Ahora les digo de qué se trata la consigna y les doy los accesos. Bien, la actividad se llama Construyendo Condiciones. Entonces, a partir de la información que yo les voy a dar, tienen que construir una condición que responda a la consulta indicada. Entonces, la entrada es la información y la salida que yo espero es la consulta que voy a hacer. A ver, doy un ejemplo. Si la información de entrada fuese el día de la semana y la consulta que yo quiero hacer es, ¿tengo clases hoy? Entonces, ¿cuál sería la condición para poder obtener esta respuesta a esta pregunta? ¿Cómo sé si tengo clases hoy? Bien, entonces yo podría decir que si soy de la comisión de lunes y miércoles, la condición que quiero que responde esta pregunta, la consulta de tengo clases, se responde diciendo si día es lunes o si día es miércoles. ¿Sí? Esta es la condición que espero como respuesta. Entonces, las consultas son las siguientes. Dada la edad de una persona, ¿cómo respondo a la pregunta de si es mayor de edad? Dada la edad de una persona, ¿cómo respondo a la consulta si debe votar en las elecciones? Dada la edad y la nacionalidad de las personas, ¿cómo respondo a la consulta de ¿debe votar en las elecciones? Noten acá que tengo la misma consulta, pero considerando más información. Entonces, la cuarta es dada la edad y la nacionalidad. La consulta que quiero responder es ¿puede votar en las elecciones? Noten la diferencia entre debe votar y puede votar. O por ejemplo la quinta, dado el año, ¿cómo sé si es bisiesto o no el año? Bueno, van a tener que buscar tal vez información si no saben cómo saber si un año es bisiesto o no. Y si no saben qué es un año bisiesto, es un buen momento también para buscarlo. Bien, y así por ejemplo, dado el mes y el año, saber si ese mes tiene exactamente 29 días, o dado el mes y el año, saber si ese mes tiene al menos 29 días. Noten la diferencia entre exactamente 29 días y al menos 29 días. Y por último, dado los puntos del local y del visitante en un partido de vóley, ¿cómo podría saber si el set terminó o no? Bien, entonces repasando, les dejo los links de el formulario Google donde tienen todas las consignas y pueden contestarlas, son esas mismas consignas que están ahí, las contestan. Cuando terminan de responder el formulario van a poder responderlo tantas veces como quieran y acá tienen el link para ver las respuestas, o sea, todas las respuestas que vayan recolectándose. Así que si entran y ven que no hay ninguna respuesta, quiere decir que son los primeros, ¿sí? La idea es que primero vean el formulario, intenten responderlo ustedes y después de responderlo periódicamente vayan viendo qué respuestas se van recolectando del resto de las personas. Y si quieren podemos discutirlo en Slack, ¿sí? Vamos a ver cómo funciona esta actividad y si funciona lo podemos repetir a futuro. Entonces pueden parar el video acá, tomarse 20 minutos, 15, 20 minutos, contestar, responder la actividad y volver a escucharme. ¿Sí? Ahora sí, vamos a continuar con el desarrollo teórico. Empecemos con una introducción. La lógica es la ciencia que expone las leyes, modos y formas del conocimiento científico. Es una ciencia formal y es la base para otras ciencias porque se utiliza para construir conocimiento a partir de la aplicación sistemática de las reglas que establece.
nos permite construir conocimiento a partir de conocimiento previo. Decimos que es la ciencia de las proposiciones lógicas y las reglas de inferencia válidas, es decir, del proceso de describir o presentar las razones que justifican una proposición. Vamos a entender esta definición a partir de explicar cada una de sus partes. ¿Qué es una proposición? Bueno, una proposición lógica es una afirmación, una oración, un enunciado que tiene un valor de verdad. Ese valor de verdad es verdadero o falso. Es decir, que un enunciado tiene asociado uno de estos dos valores, o verdadero o falso. No puede tener ambos valores a la vez o no tener valor. Por ejemplo, en el gráfico que vemos ahí, una proposición lógica podría ser: la nave es roja. Esa proposición lógica tiene un valor de verdad que es falso. En cambio, la proposición lógica: al norte de la nave está vacío, es una proposición lógica cuyo valor es verdadero. ¿Sí? Entonces, una proposición lógica es una afirmación, es una oración de la cual podemos dar su valor de verdad. Es decir, no toda oración es una proposición lógica. Por ejemplo, la proposición hola, ¿cómo te va? No tiene un valor de verdad. ¿Sí? La oración, perdón, no tiene un valor de verdad. Por lo tanto, no es una proposición lógica. La oración mañana va a llover. ¿Es una proposición? No, no es una proposición lógica. ¿Por qué? Porque no podemos establecer su valor de verdad, porque está narrando un hecho que aún no ocurrió. Es decir, todo enunciado sobre el cual podemos establecer su valor de verdad en verdadero o falso es una proposición lógica. Obviamente no puede tener ambos valores a la vez. Y también una proposición lógica puede estar compuesta por varias subproposiciones. Por ejemplo, la afirmación: al norte de la base está vacío y al sur hay un contenedor. Es una proposición lógica que está conformada por dos proposiciones. La proposición: al norte está vacío, y la proposición: al sur hay un contenedor. O la proposición: la nave es roja y al este hay un asteroide. Es otra proposición lógica que está compuesta por dos proposiciones. La nave es roja y al este, perdón, hay un asteroide. O, por ejemplo, la proposición: la nave es roja o al sur hay un contenedor. Es otra proposición que también tendrá su valor de verdad, que puede ser verdadero o falso, pero que está compuesta por dos proposiciones. Entonces, la lógica, como decimos, es la ciencia que establece los modos y las formas en las cuales podemos construir proposiciones lógicas, ¿sí? A partir de otras proposiciones lógicas. Entonces, nos va a permitir, como dice la definición, presentar razonamientos que justifiquen el valor de verdad de una proposición a partir de analizar cómo está conformada esta proposición. Entonces, a partir de proposiciones básicas a las cuales le podemos atribuir un valor de verdad, ya sea verdadero o falso, vamos a poder construir otras proposiciones con distintas operaciones que ya vamos a ver, y vamos a poder establecer el valor de verdad de esas proposiciones resultantes de componer proposiciones básicas. Bien, en programación, nuestro lenguaje de programación debe permitirnos evaluar y asignar valores de verdad a ciertas proposiciones. Nos debe permitir operar con proposiciones lógicas. En base a esos valores de verdad, nuestros programas pueden tomar decisiones. Entonces vamos a poder construir algoritmos que tomen decisiones a partir de proposiciones lógicas que vayamos construyendo. Entonces vamos a poder construir algoritmos que, a partir de evaluar si una condición se cumple o no se cumple, por ejemplo, si el contenedor tiene 10 de antimateria o tiene 20 de antimateria, que hagamos una operación u otra. O si tiene más de 100, que haga algo, pero si tiene menos de 100, haga otra cosa. O, por ejemplo, que nos va a permitir avanzar solamente si ocurre que al norte está vacío.
Vamos a poder construir algoritmos que tomen decisiones a partir del valor de verdad de estas proposiciones que vayamos a construir. Para eso necesitamos entender sobre lógica proposicional. La lógica proposicional establece un álgebra. ¿Qué quiere decir que establezca un álgebra? Cuando hablamos de un álgebra decimos que el álgebra es el estudio de las cantidades en abstractos y las operaciones entre ellas. Por ejemplo, nosotros aprendemos el álgebra de los números enteros. Eso quiere decir que nosotros definimos un conjunto de elementos que llamamos números enteros y a esos números enteros les definimos un conjunto de operaciones. La suma, la resta, la multiplicación y la división. Ese álgebra conformado por un conjunto de valores posibles, desde menos infinito hasta más infinito, en la recta numérica, esa explicación que nos dieron sobre qué son los números enteros, esos infinitos valores que componen este conjunto, tenemos ciertas operaciones, como decíamos, la suma, la multiplicación, la división, etc. Y hay reglas establecidas sobre ese conjunto de elementos al aplicar las operaciones. Por ejemplo, nosotros decimos que, doy un ejemplo, no se asusten de matemática, decimos que el elemento 0 es el elemento neutro en la suma. Si nosotros sumamos a cualquier número entero el valor 0, el resultado es el mismo entero. Entonces hay una regla respecto a la operación suma y el elemento neutro en la operación, que es el elemento 0. ¿Sí? Por eso decimos que un álgebra es el estudio de cantidades en abstracto y las operaciones entre ellas. Bien, la lógica proposicional puede establecer una lógica, un álgebra entre un conjunto, pero que es un conjunto conformado por únicamente dos valores. El álgebra va a estar conformado por dos valores, el valor verdadero y el valor falso. No va a haber infinitos valores. Es un álgebra de dos valores solos y los valores se identifican como verdadero y falso. Y las operaciones no son la suma, la multiplicación, la resta, no. Las operaciones son la negación o no, la conjunción o y, la disyunción o y la disyunción exclusiva, la OX o exclusiva. Entonces vamos a ver cómo la lógica proposicional define cómo son estas operaciones. A diferencia de cómo se definen las operaciones, por ejemplo, en el álgebra de los números enteros o en el álgebra de los números complejos, en este caso, como hay dos valores solamente conformando el conjunto de los elementos sobre los cuales se aplica, las operaciones se definen por extensión, o sea, se enumeran cuál es el resultado de aplicar la operación sobre los elementos del conjunto. Entonces, por ejemplo, la negación es una operación que se aplica sobre un elemento del conjunto. Entonces, decimos que no aplicado a verdadero da como resultado falso. Y no aplicado a falso da como resultado verdadero. ¿Sí? La negación, not o no, tiene estos posibles resultados, porque todos los posibles valores sobre los cuales los podemos aplicar son dos. Entonces, todas las operaciones se definen con esto que se suele llamar una tabla de verdad. ¿Por qué? Porque se explicitan en una tabla, se tabulan, se enumeran todos los posibles resultados de operar con ese operador y todos los elementos del conjunto. Entonces, por ejemplo, la proposición la nave es verde tiene un valor de verdad, que es verdadero. Negar eso tiene como resultado falso. Entonces yo digo, no, la nave es verde, el resultado de verdad es falso. No, la nave es verde, es falso. La nave es verde, es verdadero. Entonces, no, la nave es verde, entonces el resultado es falso. Doy otro ejemplo. El contenedor tiene antimateria. El contenedor tiene antimateria, el contenedor que estamos viendo ahí en la imagen tiene antimateria, es una proposición que tiene valor de verdad falso. Ahora, si yo digo, no, el contenedor tiene antimateria, es verdadero. ¿Sí? Porque el contenedor no tiene antimateria, claramente, tiene metal porque es rojo. Entonces, negar algo falso da como resultado algo verdadero. ¿Sí? Vamos a avanzar a la siguiente operación, que es la conjunción, es y. Queremos decir,
A ver, intuitivamente lo usamos todo el tiempo, decimos una cosa y la otra. Quiero hacer esto y esto, sumo ambas cosas. Quiero que las dos, para que todo sea verdadero, quiero que ambas sean verdaderas. Y cuando construyo una proposición componiendo con la operación y la de conjunción, solamente va a ser verdadero si ambas proposiciones elementales son verdaderas. Elementales, las proposiciones que combino, ¿sí? Los operandos. Entonces, la tabla de verdad sería acá. Verdadera y verdadero, el resultado es verdadero. Verdadero y falso, el resultado es falso. Falso y verdadero, el resultado es falso. Falso y falso, el resultado es falso. Podemos ver que solamente el resultado es verdadero con la conjunción cuando ambas proposiciones que estoy componiendo son verdaderas. En el resto es falso. Vamos con dos ejemplos. A ver, podemos decir, la nave es verde y al este hay un asteroide. La nave es verde, primer término. Y, conjunción, al este de la nave hay un asteroide. Segunda proposición, al este de la nave hay un asteroide. Entonces decimos que la primera proposición es verdadera, la nave es verde, ¿sí? Y la segunda proposición, al este de la nave hay un asteroide, es verdadera, por lo tanto el resultado es verdadero. Otro ejemplo. Decimos, al norte de la nave hay vacío y al sur hay un asteroide. Entonces, al norte de la nave hay vacío y al sur hay asteroide. Entonces vemos la primera proposición que compone esta conjunción, al norte de la nave hay vacío, es verdadero, y al sur de la nave hay un asteroide. Esa segunda proposición es falso. Por lo tanto, toda la proposición al norte hay vacío y al sur hay un asteroide es falsa. Es falsa porque estamos pidiendo que ambas cosas sean verdaderos para que el resultado sea verdadero. ¿Sí? Obviamente, si tengo la proposición diciendo, por ejemplo, la nave es roja y al norte hay un asteroide, ambas proposiciones que se conjugan, la conjunción con y, son falsas, por lo tanto el resultado de la conjunción es falso. Continuamos entonces. Vamos con la disyunción, la O. Intuitivamente pensamos que la O es una operación que dice, compongo dos proposiciones y el resultado va a ser verdadero cuando al menos una de esas dos proposiciones que estoy componiendo es verdadero. Entonces, por ejemplo, digo verdadero o verdadero, el resultado es verdadero. Verdadero o falso, el resultado es verdadero. Falso o verdadero, el resultado es verdadero. Falso o falso, el resultado es falso. Si vamos a un ejemplo concreto, podemos decir, la nave es verde o al norte hay un asteroide. El resultado de esa composición es verdadero. ¿Por qué? La nave es verde. Primera proposición, es verdadero. Al norte hay un asteroide. No, es falso, al norte no hay un asteroide. Pero la composición con disyunción o una cosa o la otra, el resultado es verdadero. ¿Sí? Porque estamos en el caso de la segunda entrada, verdadero o falso, el resultado es verdadero. Ahora bien, si yo digo, la nave es roja o al norte hay un asteroide, la primera proposición, la nave es roja, es falsa, la segunda proposición, al norte hay un asteroide, es falso, la composición por disyunción, una cosa o la otra, no, ninguna de las dos es verdadera, por lo tanto las dos son falsas, por lo tanto el resultado es falso. Vamos con la última operación, que es la disyunción exclusiva. ¿Qué quiere decir que sea exclusiva? Quiere decir que espera que exactamente una de las dos proposiciones que se componen sean verdaderas para que el resultado sea verdadero. No puede ocurrir que ambas sean falsas o que ambas sean verdaderas. Es decir, que si yo compongo con la disyunción exclusiva dos proposiciones que son verdaderas, el resultado es falso. Si yo compongo verdadero o exclusivo falso, el resultado es verdadero. Si yo compongo falso o exclusivo verdadero, es verdadero. Si yo compongo falso o exclusivo falso, el resultado es falso. Entonces, por ejemplo, si yo digo, en el ejemplo concreto, la nave es verde o exclusivo, al este hay un asteroide, el resultado es falso. ¿Por qué? Porque la nave es verde, la primera proposición que estoy componiendo es verdadera.
O exclusivo, la segunda proposición, que al este hay un asteroide, por lo tanto es verdadero. La O exclusiva es falsa, ¿por qué? Porque yo espero que uno de los dos sea verdadero. Como yo puedo decir, la nave es verde o al norte hay un asteroide. La nave es verde, verdadero. Al norte hay un asteroide, falso. La O exclusiva de esas dos proposiciones, la composición, la nueva proposición que conforme, el resultado es verdadero. Entonces, lo uso cuando quiero expresar que yo espero que para que sea verdadero, exactamente una de las dos proposiciones que estoy componiendo sea verdadero, pero no ambas. ¿Sí? Entonces, nosotros típicamente hablamos de lo que se llama álgebra de Boole. ¿Qué es el álgebra de Boole? Bueno, haciendo un poco de historia, George Boole fue un matemático inglés del siglo XIX que contribuyó a formalizar la lógica proposicional para darle un formato matemático, un formato de álgebra. ¿Sí? Entonces, estructuró la lógica a partir de la formalización de la misma como un álgebra, identificando y sistematizando el conocimiento que ya existía sobre la lógica proposicional y que se utilizaba para los razonamientos científicos. Se utilizó fuertemente en la definición de los circuitos electrónicos, porque hay operaciones que se tienen que hacer mecánicamente para poder definir circuitos rápidamente. Entonces la formalización y el formato matemático de la lógica proposicional hizo que se pueda aprovechar como una herramienta mucho más útil, ¿sí? Entonces se definen los mismos valores que la lógica proposicional, pero hay un formalismo matemático que hace que sea mucho más rápido su tratamiento y procesamiento, y a partir de esto se identificaron muchas reglas y leyes que permiten acelerar el tratamiento de estas expresiones. Entre ellos, vamos a ver las leyes de De Morgan. Augustus De Morgan, otro poco de historia, digamos, es otro matemático inglés que también contribuyó al álgebra de Boole, y en su honor se nombraron dos de las leyes, las que se llaman leyes de De Morgan, que establece equivalencias entre expresiones booleanas, ¿sí? O expresiones proposicionales. Entonces, estas dos equivalencias, las vemos ahí, dice que si yo niego, o sea, negar la conjunción, o sea, no A y B, es equivalente, es exactamente igual a que yo haga la disjunción de la negación del primero y la negación del segundo. Es decir, no A y B es equivalente a no A o no B. Repito, la conjunción de A y B, si yo lo niego, no A y B, la negación de la conjunción, es equivalente a la disyunción de la negación del primero y la negación del segundo. Y la otra ley dice que la negación de la disjunción, no A o B, es equivalente a la conjunción de negar A y negar B. Es decir, no A o B es equivalente a no A y no B. ¿Cómo se prueba esto? No lo vamos a hacer ahora, lo pueden hacer ustedes haciendo las tablas de verdad, y van a ver que ambos términos de esta equivalencia son exactamente iguales para todas las posibles combinaciones de valores de A y B. ¿Cuántos valores pueden tomar A y B? Y pueden tomar dos valores, verdadero o falso. Entonces, si yo veo todas las combinaciones posibles, son 4 entradas. Si A es verdadero y B es verdadero, si A es verdadero y B es falso, si A es falso y B es verdadero, si A es falso y B es falso. Pruebo, construyo todo eso, por ahí durante la clase lo podemos hacer, pero se comprueba que ambos términos, si yo pongo todas las alternativas, dan exactamente el mismo resultado. Entonces, para dar un ejemplo práctico de aplicación de la ley de De Morgan, de una de las leyes. Supongan que tenemos esta expresión. Decimos, ¿aprobó la tarea? Sí. Respondió todas las preguntas y las entregó en fecha. A ver, razonémoslo. Tómense un minuto, paren el video y piénsenlo. ¿Aprobó la tarea? Sí. Respondió todas las preguntas y las entregó en fecha. O sea, la proposición compuesta aprobó la tarea
está formada por respondió todas las preguntas, una proposición, y las entregó en fecha, otra proposición. Entonces tenemos dos proposiciones. Respondió todas las tareas y las entregó en fecha. Unidas, compuestas con una y, me construyen una nueva proposición que es aprobó la tarea. Bien, ahora, si yo lo niego, si yo digo no aprobó la tarea, ¿cuál es el resultado de no aprobó la tarea? Bueno, no aprobó la tarea, vamos a ver que es sí, no respondió todas las preguntas o no las entregó en fecha. Es decir, yo niego A y B y obtengo como resultado no A o no B. A ver, tal vez se pueden ver mejor así. Aprobó la tarea es A y B. Es la construcción compuesta por respondió todas las preguntas, que sería A, y las entregó en fecha, B. Ahora, si yo niego, entonces no aprobó la tarea, no A y B, entonces eso es sí, no respondió todas las preguntas, o sea, no A, o no B, o no las entregó en fecha. O sea, no aprobó la tarea porque no respondió todas las preguntas o no las entregó en fecha. Si alguna de las dos partes no fueron cumplidas, entonces no aprobó la tarea. ¿Sí? Si lo quieren ver de otra manera. ¿Por qué son importantes estas reglas? Bueno, estas leyes, mejor dicho, como las leyes de De Morgan y otras, nos permiten simplificar muchas veces las expresiones lógicas. Entonces, a través de transformaciones podemos encontrar expresiones que son equivalentes, pero que son mucho más simples. Entonces, hablamos de expresiones equivalentes. En muchas oportunidades vamos a usar estas leyes para simplificar expresiones o para expresarlas de otra manera. Entonces, para sintetizar los conceptos que vimos en esta presentación. La idea de lógica como herramienta para poder programar, porque ya vimos, como les planteaba en la introducción, que vamos a tener que construir algoritmos que tomen algunas decisiones y esas decisiones las van a tomar a partir de condiciones y esas condiciones van a ser proposiciones lógicas. Entonces, ¿por qué nos interesa aprender sobre lógica? Porque vamos a poder construir con el álgebra de Boole muchas proposiciones que le van a permitir a nuestros algoritmos tomar decisiones y ejecutar operaciones a partir de esas expresiones. O sea, vamos a poder escribir partes de nuestros algoritmos que se van a ejecutar condicionalmente. ¿Sí? De eso hablaremos la semana que viene. Entonces, lo que nos interesa es saber cuáles son esas operaciones, la I, la O, la NO y la O exclusiva. ¿Sí? Todas estas operaciones la vamos a tener que saber de memoria, la vamos a estar usando todo el tiempo, saber cómo se compone con I, cómo con O, cómo se niega, cómo se hace una O exclusiva, lo vamos a usar todo el tiempo, así que hace falta que nosotros en nuestra cabeza tengamos muy afianzado las tablas de verdad y que nos acordemos. Son pocos valores, así que no hay mucha alternativa, no hay demasiado esfuerzo en eso y muchas son intuitivas. Sabemos que cuando trabajamos con este álgebra, con el álgebra de Boole, tenemos dos valores, el verdadero y el falso, y así podemos construir proposiciones que van a expresar condiciones simples o complejas. Seguramente en los ejercicios que yo le propuse, si es que lo hicieron, o si no lo pueden hacer ahora, si no lo hicieron, háganlo, van a ver cómo podemos o vamos a requerir construir proposiciones compuestas por varias proposiciones simples que nos van a permitir de vuelta tomar decisiones y construir algoritmos basados en esas decisiones que tomemos o que expresemos. Bien, hasta acá la introducción a la lógica en la programación.